Ay, qué pereza. Está haciendo mucho sueño. Tu, 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 tu. Entonces vamos a retomar en donde quedamos ayer. Colorcito. Stick. Entonces ayer en esencia hablamos sobre el porcentaje en masa que hay de un elemento particular en un compuesto. A eso nosotros le llamamos la composición porcentual. ¿Y cómo se calcula el porcentaje en masa de un elemento cualquiera en un compuesto? Se calculará teniendo en cuenta el número de veces que esté ese elemento en el compuesto por la masa molar de ese elemento, ¿cierto? Y como es una parte del todo, pues aquí tendría que ir la masa molar total del compuesto. Y como es un porcentaje, pues esto se tiene que multiplicar por 100. También hay que tener en cuenta que la sumatoria de todos los porcentajes de composición de los elementos en un compuesto particular tiene que ser igual al 100%. ¿Listo? Entonces digamos que nosotros hicimos algunos ejercicios el día de ayer aplicando precisamente esto de acá. ¿Listo? La tarea para hoy era la siguiente. Si yo no conozco la fórmula química del compuesto, no sé qué fórmula tiene, ¿cómo de manera experimental puedo determinar los porcentajes de cada uno de los elementos? ¿Quién lo averiguó? ¿Quién revisó por ahí? ¿Y quién me quiere dar alguna luz de cómo se hace? ¿Alguno? ¿Quiere decirme cómo? ¿Con la masa? No, pero no para calcular la fórmula, sino para calcular la composición, no para calcular la fórmula. Ah, bueno, esto es relacionado con la manera en que se determina la fórmula, pero si yo quiero de manera experimental conocer la composición porcentual, ¿cómo determino la composición? O sea, no la fórmula, la composición. ¿Alguno sabe? Pasa una bolita rodando. Yujú. ¿Alguno? Entonces, ok. Estos porcentajes que están aquí se pueden determinar, no se puede SOAR porque si no conocemos la fórmula no podemos saber la masa molar, ¿sí? Entonces, se los voy a dejar siguiendo de tarea. Estos porcentajes se pueden determinar de manera experimental usando un analizador elemental. Así que, por ejemplo, si nosotros sintetizamos o obtenemos algún compuesto y no sabemos su fórmula química, podemos hacer análisis, por ejemplo, en un analizador elemental para saber el porcentaje en masa que tiene de los diferentes elementos. Eso se puede hacer de manera experimental. Obviamente acoplado con otras técnicas que me permiten determinar si, por ejemplo, es un compuesto orgánico, conocer su contenido de nitrógeno, conocer su contenido de azufre y de otros elementos. O sea que esto sí se puede determinar de manera experimental. Yo puedo saber los porcentajes.
Entonces, por favor, necesito que me busquen más información de esto para el día viernes. Sí, porque como que no lo vieron muy bien clara esta parte de aquí. ¿Cómo calculo yo los porcentajes de manera experimental? ¿Listo? Mejor dicho, eso se puede hacer. Y vamos a suponer ahora sí que nosotros tenemos una sustancia que es el ácido ascórbico, la vitamina C. Así de primerazo, si yo se las pregunto, es como difícil saber qué fórmula química tiene, ¿sí? A no ser que ustedes busquen ahí en Google. Pero vamos a suponer que no sabemos cuál es su fórmula química. No la sabemos. Pero lo que sí sabemos es que a través de experimentos, nosotros sabemos cuál es el contenido en porcentaje de los elementos que conforman a ese ácido ascórbico. Sabemos que tiene un contenido del 40,92%. ¿Por qué? Porque eso se mide de manera experimental. Sabemos que tiene un contenido de 4,58% de hidrógeno y sabemos que tiene un contenido de 54,50%. Repito, todos estos valores se determinan de manera experimental. Lo que quiero que hagan ustedes es que revisen de nuevo cómo es que se hace, porque esa era la primera parte de la tarea. ¿Listo? Y entonces, cuando uno no conoce la fórmula química de un compuesto y la quiere determinar, uno lo puede hacer a partir de los porcentajes. O sea, el día de ayer nosotros teníamos la fórmula y a partir de la fórmula calculamos el porcentaje. Eso es supremamente fácil. Pero cuando tenemos un compuesto desconocido, un compuesto nuevo que no sabemos nada de él, podemos calcular su fórmula a partir de los porcentajes, o sea, hacer el proceso al revés. Pero entonces aquí es importante definir dos términos. Uno que se llama la fórmula molecular, y otra que se llama la fórmula empírica. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la fórmula molecular del agua? La fórmula molecular del agua es H2O. Si yo les pido la fórmula empírica del agua, ¿qué es la fórmula empírica? Es la misma fórmula molecular, pero reducida a los enteros más pequeños posibles. Entonces, en el caso de la molécula de agua, ¿cuál vendría siendo su fórmula empírica? Entonces, en el caso del agua, la fórmula empírica vendría siendo exactamente la misma. ¿Por qué la misma? Porque en la fórmula empírica se debe conservar la relación entre los átomos. Es decir, si ustedes miran aquí la fórmula química del agua, el hidrógeno está dos veces y el oxígeno está una vez. O sea que reducir este uno a un número más pequeño no se puede, porque la idea es que sean los enteros más pequeños posibles. Y la relación entre los dos se debe mantener 1 a 2. Por eso la fórmula empírica es exactamente igual a la fórmula molecular. Si yo, por ejemplo, les pongo la hidracina, que vendría siendo este compuesto de aquí. Este de acá es la fórmula molecular. ¿Qué me indica la fórmula molecular? La fórmula que sí es del compuesto. O sea, la fórmula exacta de un compuesto. Y entonces, esta es la hidracina. ¿Cuál vendría siendo su fórmula empírica? Entonces, si yo quiero reducir esto a los enteros más pequeños posibles, fíjense que aquí tengo un 2 y aquí tengo un 4. Los dos números son múltiplos de 2. O sea que yo podría dividir todo entre 2 y entonces me va a quedar N1H2. Entonces NH2. Esto de aquí vendría siendo la fórmula empírica. Porque yo estoy tomando la fórmula molecular y la estoy reduciendo a los enteros más pequeños posibles. Si por ejemplo ponemos la glucosa, que es C6H12O6,
La fórmula molecular, ¿cuál es? Es esta. ¿Por qué? Porque esa es la fórmula que sí es del compuesto. La glucosa tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Si yo quisiera calcular su fórmula empírica, ¿cuál vendría siendo su fórmula empírica? No, Majo no, Valentina no. Muy bien, Juan. 6 y 12 son múltiplos ¿de qué? De 6. Si yo divido todo entre 6, ¿qué me va a quedar? CH2O. Este de aquí es la fórmula molecular, la que sí tiene el compuesto en la realidad. Este de aquí es la fórmula empírica, o sea, tomar la fórmula molecular y reducirla a los enteros más pequeños posibles. Voy a poner aquí un último ejemplo. El ozono. El ozono tiene fórmula molecular O3. ¿Cuál vendría siendo su fórmula empírica? Pues la fórmula empírica, pues sería reducirla al entero más pequeño posible, o sea que la fórmula empírica, ¿cuál sería? Sencillamente O y ya, ¿cierto? Pero entonces aquí hay una curiosidad. Si nosotros calculamos los porcentajes de los elementos en los compuestos, por ejemplo aquí, la del agua que nosotros le hicimos ayer, la del oxígeno nos daba más o menos un 88, creo que fue, por ciento en masa de oxígeno. El hidrógeno pues tendría que ser los restantes, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo aquí de tal manera que me dé 100%. 11,12%. Esa era la composición porcentual del agua, ¿cierto? Pero eso es para su fórmula molecular. Si nosotros calculamos el porcentaje en masa para su fórmula empírica, pues el porcentaje en masa para el agua vendría siendo exactamente el mismo, ¿cierto? Porque la fórmula empírica y la fórmula molecular son exactamente iguales. O sea que el porcentaje de oxígenos tendría ese valor y el porcentaje de hidrógeno pues tendría este valor. Igual que la fórmula molecular, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, calculo la composición porcentual para la glucosa, por favor, colabórenme ustedes ahí, ¿cuánto nos daría el porcentaje de carbono? ¿Cuánto nos daría el porcentaje de hidrógeno? ¿Y cuánto nos daría el porcentaje de oxígeno? Entonces, que tienen calculadora por ahí en la mano, porfa, ayúdenme. Hoy necesitamos la calculadora bastante. ¿Cuál es la masa molar de la glucosa? Nosotros ya la calculamos un par de clases atrás. La masa molar es 180 gramos por mol. Entonces díganme ustedes cuánto nos da el porcentaje aquí, cuánto nos da el porcentaje aquí, cuánto nos da el porcentaje acá, por favor. Es que no he buscado la calculadora. ¿Quién me ayuda, porfa, con estos porcentajes? ¿Cuánto nos dan? Entonces, vale, gracias, me dice que el carbono da 40,03%. Listo, bien. Bien, perfecto. ¿Cuánto nos daría el hidrógeno? El hidrógeno, 6,6%. Entonces el oxígeno de manera fácil, ¿cierto? Podemos sacarlo por diferencia. Voy a ponerlo aquí 6,60. Que puse aquí dos decimales, vamos a poner dos decimales aquí.
Entonces el oxígeno, ¿cuánto sería el oxígeno? Lo podemos hacer por diferencia, que todo me dé 100, ¿cierto? Entonces en este caso, gracias Juan, 57,37. Esos serían los porcentajes en masa de los elementos que conforman a 53,3. Así fue, pucho, sí. Listo, 53. Estos serían los porcentajes en masa de estos elementos que conforman a la glucosa. Pero eso es teniendo en cuenta que su fórmula empírica, pero si su fórmula molecular, perdón. Pero si tenemos en cuenta la fórmula empírica ahora de la glucosa, ¿cuánto me deberían dar los porcentajes acá? ¿Cuál vendría siendo el porcentaje de carbono? ¿Cuál vendría siendo el porcentaje de hidrógeno? ¿Y cuál vendría siendo el porcentaje de oxígeno? Pero ahora teniendo en cuenta que su fórmula empírica. Entonces ya es teniendo en cuenta su fórmula molecular. Entonces aquí este lado, si me ayudan, porfa, ¿cuánto nos daría este? Natalia dice que el carbono 6,6. Ojo que la masa molar no es la misma, ¿no? Entonces hay que revisar el cálculo porque la masa molar ya no es 180. Hay que tener en cuenta que la fórmula cambia, ¿cierto? Que la fórmula ya no es C6H12O6, sino que la fórmula es CH2O. O sea que obviamente la masa molar de esa fórmula molecular va a cambiar. Entonces el carbono, ¿cuánto nos da? Juan pone por ahí que da 40,02, ¿cierto? Ok, bien. La del hidrógeno, aquí Juan Andrés nos dice que la masa molar de esta vaina da 30,025 gramos por mol. Bueno, Majo dice que 3,33 el hidrógeno. Bueno, Natalia, ahora sí le creo. 6,60% el contenido de hidrógeno y el contenido de oxígeno pues tendrá que ser 53,38 según esto de acá. ¿Cierto? 53,38, siendo la diferencia. Entonces, si ustedes se fijan acá, pues los porcentajes que yo calculo de cada uno de los elementos en la fórmula molecular son iguales a los porcentajes que yo calculo en la fórmula empírica. ¿Y por qué son iguales? Porque como yo les decía el día de ayer, estos porcentajes son propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de materia. Y como estas dos fórmulas están relacionadas y simplemente una es la simplificación de la otra, pues a la final el porcentaje en masa tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, muy bien, Juan Pablo, la relación no se pierde. Entonces, si yo calculo el porcentaje en masa de los elementos en la fórmula empírica, tiene que ser igual al porcentaje en masa de los elementos en su fórmula molecular. Tiene que ser exactamente el mismo. Fíjense que en el caso del agua es obvio, porque la fórmula empírica y molecular es la misma. Pero si miramos el ozono, pues aquí sería 100% de oxígeno y aquí, pues 100% de oxígeno también. Tiene que cumplir, tiene que ser exactamente lo mismo. Y este es el fundamento que nosotros vamos a usar precisamente para a partir de los porcentajes calcular la fórmula química del compuesto. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Los porcentajes de los elementos en la fórmula molecular es igual al porcentaje en masa de los elementos en la fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula molecular? La fórmula que sí tiene mi compuesto, la real. ¿Cuál es la fórmula empírica? La fórmula reducida a los enteros más pequeños posibles. Entonces, en este caso,
ahora sí, entrando en materia de de lo que íbamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer hoy, es estos porcentajes que nosotros tenemos aquí, es la composición porcentual. Y repito, como se los dije al principio, todo esto se puede determinar de manera experimental. Entonces ustedes el día viernes me tienen que decir muy bien cómo se determina. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos los porcentajes y queremos calcular la fórmula que nosotros vamos a determinar no es su fórmula molecular. Lo que nosotros podemos calcular a partir siempre de los porcentajes es la fórmula empírica. Entonces, esa es la primera clave aquí. No calculamos la fórmula molecular. Lo que vamos a calcular es la fórmula empírica. ¿Y por qué calculamos la fórmula empírica? Porque a partir de los porcentajes nosotros lo que vamos a encontrar es la relación mínima entre los elementos que conforman el compuesto en particular. Por eso hablo de la fórmula empírica. No podemos calcular la fórmula molecular. Entonces, por eso aquí, el ejercicio aquí decía que se pueden calcular las fórmulas empíricas a partir de los porcentajes, de un análisis porcentual de cada uno de los elementos. Hay que hacer otro tipo de cálculo para determinar la fórmula molecular del compuesto. Eso se los voy a mostrar ahorita más tardecito. Primero vamos a calcular la fórmula empírica. Siempre se determina a partir de los porcentajes la fórmula empírica. Y entonces, ¿cómo vamos a determinar la fórmula que tiene el ácido ascórbico? Vamos a hacerlo en varios pasos. ¿Cuál es el primer paso que yo debo seguir para poder calcular la fórmula a partir de los porcentajes? Entonces, el primer paso es que yo debo tomar una base de cálculo. Una base de cálculo que esté en gramos. ¿Por qué debo tomar una base de cálculo? Porque como yo les decía el día de ayer, esto es un porcentaje dado en masa, en relaciones en masa. ¿Listo? Por eso digo que tiene que ser una base de cálculo en gramos. Y además también les decía el día de ayer, recuerden, es una propiedad intensiva. O sea que yo puedo dar esa relación de porcentaje, como les decía ayer, en miligramos, en gramos, en kilogramos, en toneladas, en la unidad que yo quiera. Porque el porcentaje, siempre que relacione la masa, siempre me tendré que dar exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, para poder calcular, para tomar una base de cálculo, como esto es un porcentaje, pues la base de cálculo más fácil de todas, ¿cuál es? Que vamos a tomar una base de cálculo de 100 gramos. ¿Qué son estos 100 gramos? Pues la masa total del compuesto que yo quiero analizar. En este caso, pues serían 100 gramos de ¿quién? De ácido ascórbico. Esa es mi base de cálculo. ¿Y por qué digo que es la más fácil? Porque todo esto está dado en porcentaje de cada 100. Obviamente yo puedo tomar otra base de cálculo, yo puedo tomar 1 gramo, 1000 gramos, 1 millón de gramos, todo lo que yo quiera, ¿sí? Pero entonces la base de cálculo más fácil de usar es 100 gramos. ¿Y por qué la más fácil? Porque lo que yo debo hacer en este primer paso del cálculo es tomar esa base y luego calcular la cantidad en gramos de cada uno de los elementos en esta cantidad de masa que yo elegí. Entonces, si yo quiero saber cuánto tengo de carbono en gramos, en estos 100 gramos del compuesto, pues ¿qué tengo que hacer? Esto lo pongo como si fuera una fracción, ¿cierto? De cada 100 gramos que yo tengo de compuesto, ¿cuánto tengo de carbono? 40,92 gramos, ¿cierto? Esa sería la relación, lo que estábamos haciendo nosotros el día de ayer. Y si yo tengo 100 gramos, pues entonces eso será multiplicado por 100. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto con esto se va a cancelar. O sea que la masa que yo tengo del elemento es exactamente el mismo valor numérico que yo tengo de porcentaje. Es decir, ¿cuánto es el 40,92% de 100? Pues 40,92. ¿Sí? Esa es la ventaja de tomar 100 como base de cálculo.
40,92 ¿qué? Gramos. ¿De qué elemento? De carbono. ¿Cuánto es el 4,58% de 100? Pues 4,58 gramos. ¿Gramos de quién? De hidrógeno. ¿Cuánto es el 54,50% de 100? Pues 54,50. ¿En qué unidades? Pues en gramos de oxígeno. Entonces vean que esa es la ventaja que yo tengo al utilizar esta base de cálculo que yo tengo aquí. Obviamente, si ustedes la cambian, pues ustedes tendrían que calcularle la masa correspondiente a esa base de cálculo que tomen. Pero entonces yo les sugiero que siempre tomemos valor 100. Así, los valores en porcentaje pues serán los mismos valores que yo voy a tener en gramos. Entonces, ese es el primer paso. ¿Listo? El primer paso es, tengo mis porcentajes, voy a tomar una base de cálculo, aconsejo que siempre utilicen 100, porque recuerden que estos son por ciento, porcentajes, y entonces la cantidad en gramos será el mismo valor numérico. Primer paso. Masa molar, bueno, se divide entre 100. Ok, listo. Más o menos, Soari y Valentina, más o menos. Este sería el primer paso. Convertimos los porcentajes a gramos. Y entonces, en la fórmula química, nosotros tenemos es una relación en átomos o una relación en moles. Por ejemplo, en la molécula de agua, siempre la molécula de agua estará formada de un átomo de oxígeno y de dos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Una molécula. Pero si hablamos en moles, pues también lo podemos hablar en moles. Por cada un mol de oxígeno que hay en el agua, deben haber 2 moles de hidrógeno. Entonces vean que esta relación se debe conservar. Siempre en una fórmula química yo voy a tener una relación en moles. Por ende, si yo tengo gramos aquí, ¿cierto? Porque aquí lo que acabo de calcular son gramos que yo tengo de un compuesto particular. Pues entonces, si yo necesito moles, pues cada una de estas cantidades la tendré que pasar a moles, porque yo lo que necesito en una fórmula química es una relación en moles de los diferentes elementos. Entonces vamos a pasarlo a moles, vamos a pasar de gramos a moles. Fíjense que es parecido a lo que hicimos ayer, necesitamos esos factores de conversión. Entonces tengo gramos de carbono aquí arriba, para poderlo cancelar, debo poner gramos de carbono aquí abajo. Entonces aquí voy a poner la equivalencia. Un mol de carbono pesa 12,011 gramos. ¿De dónde sale este 12,011? De la tabla periódica, ¿cierto? Ahora en el caso del hidrógeno, un mol de hidrógeno pesa 1,00794 gramos. ¿De dónde sale ese valor? De la tabla periódica. ¿Cuánto pesa un mol de oxígeno? 15,999,4 gramos. ¿Listo? ¿Por qué lo estamos pasando a moles? Y este será nuestro segundo paso del cálculo. Porque yo necesito en mi fórmula química una relación en moles. A mí no me sirve hacer relaciones en masa, porque los átomos no pesan lo mismo. Yo puedo hacer relaciones en moles. El mol si de alguna manera me equilibra todo porque los moles siempre serán iguales a una cantidad al número de Avogadro, ¿cierto? Entonces, si ustedes me ayudan, porfa, con este calculito que yo tengo por acá, vamos a pasar esta masa que tenemos de gramos de carbono, los vamos a pasar a moles, ¿cierto? Te recuerden, mientras ustedes hacen el cálculo, primer paso, vamos a convertir estos porcentajes a gramos, tomando una base de cálculo. ¿Cuál es la base de cálculo que yo aconsejo? 100 gramos. De esa manera, pues la cantidad en masa de cada elemento será el mismo valor numérico del porcentaje. Segundo paso, necesito es una relación en moles. Por ende, estas masas de cada uno de los elementos que yo tengo aquí, lo tengo que pasar a moles.
Entonces, ¿cuál es mi factor de conversión? Pues la masa molar de cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces, si me ayudan, porfa, con los moles de carbono, ¿cuánto nos darían los moles de carbono? Y no me lo redondeen tanto, denme en 4 cifras. Listo. Entonces aquí, carbono, 3,406. ¿Qué? Moles de carbono. ¿Cierto? Lo acabo de convertir a moles. Aquí les aconsejo que no redondeen tanto. Recuerden que cuando más redondea uno, más problemas tiene al final porque más aumenta la incertidumbre. Siempre vamos a redondear al final. Entonces, Fercho, en este caso, usemos varias cifras aquí, en este paso. Aquí no es significativo. Lo que sí es importante es al final, al dar la fórmula química, que todo quede como enteros. ¿Sí? En estos pasos intermedios, pues realmente no es importante. Y es mejor no redondear tanto por lo que les digo. Uno aumenta la cantidad de error que tiene en la medida después. Entonces, Juan, Natalia, Majo, muchas gracias. 4,5439 moles de hidrógeno. Y en el caso del oxígeno, ¿cuánto me darían los moles? Listo, Juan, muchas gracias. 3,4066 moles de oxígeno. ¿Listo? Entonces, vean, primer paso, lo voy a repetir. Primer paso, voy a convertir los porcentajes a gramos. ¿Usando qué? Una base de cálculo. ¿Cuál es la base de cálculo que siempre les voy a sugerir? Que utilicen 100 gramos. ¿Por qué 100? Porque recuerden que esto es un por ciento. Es de cada 100 hay tanto por ciento. Entonces lo mejor sería 100. Eso no quiere decir que no puedan utilizar cualquier otra base de cálculo. Solamente que tendrían que calcular el porcentaje correspondiente a esa masa que ustedes tomen aquí. Aquí tenemos la ventaja al tomar 100, que la masa de los elementos es igual al porcentaje. Primer paso. Segundo paso, yo necesito son los moles. ¿Por qué? Porque en la fórmula de química yo tengo una relación en moles, no en masa. Por eso el segundo paso es convertir la masa de cada uno de estos elementos a la cantidad en moles. ¿Listo? Este es el segundo paso. ¿Cuál es nuestro tercer paso para poder calcular la fórmula empírica del compuesto? Nuestro tercer paso es, debo hallar una relación entre los moles. Entonces, fíjense que en la molécula de agua, por cada un mol de oxígeno, debo tener 2 moles de hidrógeno. Entonces, para poder hallar esa relación que hay entre los moles de los diferentes elementos en un compuesto, yo tengo que hallar una relación, y esa relación se hace dividiendo. ¿Dividiendo entre quién? Entre el que tenga el menor número de moles. Entonces, Sara, muy bien, esa es la razón. Tengo que dividir entre el menor de ellos. Pero ojo, esto se tiene que hacer en moles. Recuerden que la masa aquí no me sirve, porque la relación la tengo que hallar es en moles. Entonces, no se les olvide este paso, porque este es un error muy común que he detectado a través del tiempo, que no lo hacen con los moles, sino lo hacen con los gramos. Ojo con eso. Dividir entre el menor, pero en moles. Y entonces, si nosotros miramos estos tres valores que están aquí, ¿cierto? ¿Cuál vendría siendo el menor de todos? Si miramos aquí, el menor de todos vendría siendo el del carbono, ¿cierto? Tal cual como yo lo escribí en un inicio. Sería este de aquí. Este sería el valor menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que para hallar esa relación que yo tengo aquí, voy a tomar, ¿cuántos moles de carbono tengo? 3,406 moles. ¿Cuál es el valor menor? 3,406. Entonces voy a tomar 3,406 y lo voy a dividir entre 3,406. ¿Sí? Si yo hago esta división, ¿cuánto me da la relación? 1, ¿cierto? Ahora aquí, ¿cuántos moles tengo de hidrógeno? 4,5439 mol. ¿Cuál es el número menor de moles que está en esta relación? 3,406.
¿sí? Ese es el menor de los tres. Entonces yo tengo que dividir todos los valores entre el menor. Si me ayudan a ir rápidamente, ¿cuánto me da esta relación? Yo sé cuánto tiene que dar, pero creo que calculen. Bueno, ya Juan, bien, gracias. 1,33, perfecto. Y ahora voy a tomar 3,466 moles, ¿sí? De oxígeno y lo voy a dividir entre ¿cuánto? Pues en el menor de nuevo, 3,406. Si nosotros hacemos esa relación, me da un valor ligeramente mayor a 1, me da 1,00 algo. O sea que yo lo podría redondear aquí a 1. 1,00, lo mismo que 1, ¿cierto? Entonces vean que aquí ya encontré una relación entre los átomos, ¿sí? Porque estoy dividiendo entre en el menor de ellos. Significa, ya encontré mi relación. Entonces, si yo quiero dar una fórmula química para el ácido ascórbico, en este caso, yo sé que está formado de carbono, que está formado de hidrógeno y que está formado de oxígeno. Y según la relación que acabamos de encontrar acá, dividiendo entre el menor, quiere decir que por cada un átomo de carbono que hay en la fórmula química, porque eso fue lo que me dio aquí, debe haber un átomo de oxígeno. Entonces, debe haber 1 a 1. ¿Sí? Vean que yo estoy buscando relaciones parecidas a la que les mostré aquí en el agua. Y por cada un átomo de carbono que yo debo tener en la fórmula química, ¿cuántos deben haber de hidrógeno? Deben haber 1,33. Pero entonces uno dice, eso se ve como raro, ¿cierto? ¿Por qué se ve como raro? Porque la idea siempre en una fórmula química es que me den números enteros, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ah, bueno, significa que esta no es la relación más pequeña. ¿Por qué no es la más pequeña? Porque todo me tiene que dar números enteros. Entonces, cuando ustedes tengan algo parecido a esto que está por aquí, en este caso, uno empieza primero a multiplicar por 2. Si nosotros multiplicamos por 2 esta fórmula química, debemos multiplicar todos los valores que tengo aquí por 2. Entonces me va a quedar C2H 1,33 por 2 da 2,66. 2,66 y me da O2. Si ustedes miran esta fórmula química, por cada dos átomos de carbono deben haber dos átomos de oxígeno. Pero por cada dos átomos de carbono tienen que haber 2,66 átomos de hidrógeno. Entonces uno dice, what the fuck, todavía no me sirve, todavía no es un entero, ¿cierto? Entonces en este caso, pues multiplicar por 2 no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Pues multiplico por 3, ¿sí? Y cuando yo multiplico por 3, ¿cuál es la fórmula química que yo obtengo a la final? Voy a obtener C3, ¿cierto? H 3,99 y voy a tener O3. Cuando yo ya tengo este valor aquí, 3,99, sí lo puedo aproximar aquí, a 4. 2,66 no lo puedo aproximar a 3. Es como cuando ustedes sacan 2,66 en la nota definitiva de química general, eso no es 3, eso es 2,66. O sea, eso no se aproxima a 3. Ahí perdió. Pero 3,99 sí se puede redondear a 4. ¿Sí? Es un valor muy próximo. Entonces, ¿qué significa? Que mi fórmula empírica de mi compuesto particular tendrá que ser C3, H4 o 3. ¿Y por qué digo que es la fórmula empírica? Porque recuerden que los porcentajes son iguales para la fórmula empírica y molecular, y aquí nosotros lo que estamos buscando es la relación mínima entre los elementos. Fíjense que estos son los enteros más pequeños posibles que pueden haber. ¿Por qué? Porque si yo lo trato de dividir a enteros más pequeños, no me da, ¿cierto? Me dan números fraccionarios. Por eso esta primera relación que nosotros calculamos aquí no nos servía, pero no servía para decir que la fórmula empírica pues tendría que ser un múltiplo
de estos valores que tenemos aquí. Un múltiplo hasta que me den números enteros. Entonces, C3H4 O3 vendría siendo nuestra fórmula empírica del compuesto. ¿Listo? Entonces, fíjense, no, Nicolás, dan valores supremamente cercanos. O sea que dan casi que 3,99, 4,01. No dan valores tan lejanos. Tienen que ser muy cercanos al entero. Fíjense que aquí es 3,99. Eso lo redondeamos a 4. Si me da 3,88, 3,87, esa vaina no es 4. Tiene que ser valor muy cercano. ¿Listo? Entonces, esto de aquí es mi fórmula empírica. Y vean, ese es todo el ejercicio que quería que hiciéramos hoy, que a partir de los porcentajes que se pueden determinar de manera experimental, yo puedo devolverme para calcular la fórmula química del compuesto. ¿Sí? O sea, lo que hicimos el día de ayer, pero al revés, como dice la reina, en sentido contrario y viceversa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Obviamente vamos a hacer más ejercicios. ¿Listo? Hasta que quede sistemático, pero alguna pregunta hasta ahí, con toda, total confianza. Uy, otra vez está ese chino marica tocando flauta. ¿Qué tiene que hacer en la ventana? ¿Seguro alguna pregunta? Que voy a borrar. Ok, bueno, listo. Entonces voy a anotar por aquí mi cabecita. Ah, Dana, porque nosotros lo que debemos calcular es una relación entre los moles de los átomos en una molécula. Entonces, así como les decía, por cada un mol de oxígeno debe haber 2 moles de hidrógeno en la molécula de agua, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se halla esa relación? Siempre dividiendo entre el menor de ellos. Así es como yo encuentro la relación que debe haber entre ellos. Por eso es que nos dimos cuenta aquí que al dividir los moles de oxígeno entre los moles de carbono me da 1. ¿Qué significa? Que siempre en la fórmula química debe haber igual número de átomos de carbono que de oxígeno. ¿Sí? Estamos hallando esa relación. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, como yo les decía hace un rato, lo que yo estoy determinando acá a partir de estos porcentajes es la fórmula empírica. ¿Listo? En este caso del ejercicio, nuestra fórmula empírica nos da C3, H4 o 3. Lo que acabamos de calcular. ¿Listo? Lo que acabamos de calcular. Pero digamos, pues la fórmula empírica sí es útil, me sirve. Pero si yo quiero determinar la fórmula molecular, o sea, la fórmula real de ese compuesto, ¿cómo hago yo para determinar esa fórmula molecular? ¿Qué tendría que hacer yo para calcular esa fórmula molecular, la real que tiene el compuesto? Entonces, si yo quiero calcular esa fórmula molecular, yo tengo que hacer el siguiente proceso. Como todo esto es un cálculo que se hace a partir de un análisis porcentual, o sea que realmente la fórmula empírica es algo que se determina a partir de los experimentos. Yo no sé si ustedes sabían, pero empírico significa que se obtiene a partir de experimentación, ¿sí? Siempre que vean empírico quiere decir que hubo un proceso experimental detrás, porque se determina de manera experimental. Entonces vean que esa fórmula empírica tiene un doble sentido, ¿sí? Es una fórmula que se determina de manera experimental. Es decir, que si yo quiero calcular la fórmula molecular, yo también de manera experimental, y eso también era algo que yo les pedía para el día de hoy, de manera experimental se puede calcular la masa molar real del compuesto, ¿sí? Sin necesidad de tener la fórmula. Uno lo puede determinar. Por ejemplo, ¿cómo? Usando algo que se llama un espectrómetro de masas. Si yo tengo un compuesto desconocido
y yo lo hago pasar a partir de un espectrómetro de masas, yo puedo determinar la masa molar real del compuesto. Entonces, supongamos que nosotros tenemos el agua y que no tenemos ni idea cómo es la fórmula química del agua. Cuando uno mete esa vaina aquí y hace el análisis a partir de un espectrómetro de masas, uno puede determinar que la masa molar del agua es de 18 gramos por mol. O sea, uno puede determinar su valor real. ¿Sí? Entonces, por favor, también para el día viernes, revísense qué es eso de la espectrometría de masas para calcular la masa molar de los compuestos. ¿Listo? Entonces, se determina de manera experimental, así como se determinan los porcentajes. Yo determino los porcentajes y puedo determinar la masa molar real del compuesto. Eso se puede hacer. Entonces vamos a suponer que el ácido ascórbico, nosotros lo metimos en el espectrómetro de masas, hicimos el análisis, todo lo demás, y encontramos que la masa molar o el peso molecular, como dice Sara, la masa molar de este compuesto, la real, es 176 gramos por mol. ¿Sí? Vamos a suponer eso. ¿Esto cómo se determinó? De manera experimental. Entonces, si yo quiero calcular su fórmula molecular real, yo tengo que hallar una relación, un número, una relación entre las masas molares de la fórmula molecular y de la fórmula empírica. Y entonces, como les mostraba hace un rato, por ejemplo, en el caso de la glucosa, ¿cierto? Nosotros teníamos que la masa molar de la glucosa era C6H12O6 y que la masa molar real de ese compuesto era 180 gramos por cada mol. Si nosotros le sacamos la fórmula empírica, que fue lo que hicimos hace un rato, nos da CH2O. Y según Juan Andrés, pues la masa molar de eso era 30 gramos por mol. Si ustedes se fijan acá, ¿qué hice yo para calcular la fórmula empírica del compuesto a partir de la fórmula molecular? Yo vi que todos eran múltiplos de 6, o sea que todo lo dividí entre 6 y me dio esto, ¿cierto? Significa también que la masa molar de ese compuesto también lo estoy dividiendo entre 6, o sea, entre esta misma relación, y me está dando la masa molar de la fórmula empírica. Entonces, fíjense que siempre habrá una relación en números enteros entre la masa molar real del compuesto y entre la masa molar de la fórmula empírica. Entonces, en este caso, esta relación que yo voy a determinar siempre será un número entero porque la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Entonces, como dice Juan Pablo, muy bien, ¿cómo calculo yo esa relación? Pues será la masa molar real del compuesto, o sea, la que se determina de manera que experimental, usando qué? Un espectrómetro de masas. Eso lo tengo que dividir entre la masa molar de la fórmula empírica, ¿sí? Porque vean que esta relación es la que se debe mantener. 180 dividido 30 me da 6, que es lo que yo reduje la fórmula molecular a la fórmula empírica, ¿sí? Y entonces, si nosotros aplicamos esta formulita que tenemos aquí al ejercicio que acabamos de hacer, ¿cierto? Vamos a buscar esa relación. El número entero que me relaciona las dos fórmulas, la molecular y la empírica, tendría que ser igual a la masa molar real del compuesto. ¿Cuál es la masa molar real del compuesto? 176 gramos por cada mol. ¿De dónde salió ese valor? Pues es un valor que se determina de manera experimental. Obviamente, en los ejercicios que yo les voy a dejar, pues nosotros no lo podemos calcular de manera experimental. O sea que esa masa molar real sería un dato adicional que yo les tendría que dar, ¿sí? Como decir, ah, es que la masa molar real del compuesto es tal. ¿Listo? Es un dato que yo les daría. La única manera de determinarlo es de manera experimental o conociendo la fórmula, pero pues precisamente lo que vamos a calcular es la fórmula, ¿cierto? Entonces no podríamos calcularla. Esa sería la masa molar real del compuesto. Y ahorita, en el ejercicio que hicimos, nosotros calculamos la fórmula empírica. Entonces, la fórmula empírica nos da C3H4O3. Entonces, por favor, colabórenme ustedes ahí rápidamente. ¿Cuánto nos da la masa molar de esta fórmula empírica, de la que acabamos de determinar? ¿Cuál sería la masa molar de esta fórmula empírica? Entonces sería 12 por 3 más 1 por 4 más 16 por 3. ¿Cuánto nos daría esa sumita? Porfa.
Gracias, Majo. A Majo le da 88,0629. ¿Listo? Gramos por cada mol. Esa es la masa molar de la fórmula empírica. La fórmula empírica sí la calculamos nosotros. Entonces este sería el valor que iría como denominador. Entonces 176 dividido 88,0629 gramos por mol. Si nosotros hacemos esa división, porque lo que yo quiero hacer es una relación. Siempre que voy a hacer relaciones es porque voy a dividir esas dos propiedades, ¿cierto? Para ver cómo están relacionadas. Si divido 176 entre 88, ¿cuánto me da? Entonces, Juan Pablo ya lo hizo. 1,99. Pero recuerden que la fórmula empírica es un múltiplo de la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Entonces este 1,99 lo puedo redondear a qué? Vean que es un valor exactamente igual a 2. Entonces yo lo que puedo decir es que la fórmula molecular es dos veces, ¿por qué dos? Porque esa es la relación que yo encontré entre las masas molares, es dos veces la fórmula empírica. Es decir, que si la fórmula empírica es C3, H4 o 3, pues su fórmula molecular será el doble de eso, o sea, C6, H8 o 6. Entonces ustedes búsquense ahí en Google rápidamente cuál es la fórmula molecular del ácido ascórbico. Pues nos tendría que dar C6, H8 o 6, porque esa vendría siendo la fórmula real de ese compuesto. ¿Cierto? ¿Quién lo pueden confirmar ahí? A ver si nos da. Entonces vean, ¿qué hicimos nosotros? A partir de datos que son experimentales, por eso es que se llama la fórmula empírica, a partir de valores experimentales de los porcentajes y a partir del valor experimental de la masa molar, nosotros podemos calcular las fórmulas empíricas o moleculares de compuestos desconocidos. Entonces, si uno sintetiza un compuesto y no tiene ni idea qué es, pues uno lo analiza. Una manera de analizarlo, pues, es haciendo esto. Y pues obviamente otras técnicas para saber cómo están enlazados los átomos, pero en esencia empezaríamos con esto y podríamos calcular la fórmula molecular de los compuestos. Imagínense que ustedes sinteticen uno y no sepan nada de ese compuesto, pues ustedes podrían analizarlo para calcular la fórmula que debería tener. Y así es como los han determinado, en parte también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O hacemos más ejercicios? Listo, tranquilo, vamos a hacer otro, Nicolás. Listo, perfecto. Como las polas. Otra. La última y nos vamos. Bueno, igual en las diapositivas está bien explicadito, por si lo quieren volver a ver. ¿Listo? Vamos a hacer este. Dice, una muestra de un compuesto contiene 1,52 gramos de nitrógeno. Eso se puede determinar de manera experimental, recuérdenlo. Y tiene 3,47 gramos de oxígeno. Entonces, yo sé que mi compuesto tiene estas masas. No sé nada más. ¿Listo? Obviamente, si me dice que tiene nitrógeno y oxígeno y no me dice que tiene otro elemento, ¿qué significa? Que mi compuesto está formado de nitrógeno y oxígeno solamente, ¿cierto? Dice además, se sabe que la masa molar de este compuesto está entre 90 y 95. Entonces, fíjense que aquí me están diciendo cuál es más o menos la masa molar real de ese compuesto. Entonces, la masa molar real del compuesto me están diciendo que tiene un valor entre 90 y 95 gramos por cada mol, ¿cierto? Porque me están diciendo masa molar. Entonces vean que ya me están dando la masa molar real. Entonces aquí dice, determine la fórmula molecular y la masa molar real del compuesto. ¿Por qué me dicen que la masa molar real? Porque me están dando un rango. Lo que yo quiero es calcular realmente cuánto es. Pero ya tengo un aproximado. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo hago yo a partir de estos tres datos que están aquí
para calcular la fórmula molecular. ¿Cómo hago para determinarla? Entonces, Juan Pablo, en este caso no hay necesidad de hacer ese primer paso. ¿Por qué no hay necesidad de hacer el primer paso que hicimos ahorita? Porque en el ejercicio anterior nosotros teníamos porcentajes, ¿cierto? Nosotros teníamos porcentajes. Y a partir de los porcentajes y la base de cálculo que fue 100 gramos, calculamos la masa de cada elemento. Pero si nos damos cuenta aquí, nosotros ya tenemos la masa. O sea que no hay necesidad, Nicolás, por ejemplo, de pasarlo a porcentaje. ¿Por qué? Porque tendría que devolverme, ¿cierto? Entonces, ese primer paso que hicimos en el anterior, aquí es como si ya estuviera hecho. ¿Por qué? Porque ya tenemos la masa de los elementos. Recuerden que el primer paso era precisamente calcular la masa de los elementos. Aquí ya no hay necesidad de eso. O sea que la base de cálculo y demás, pues aquí no importa. Eso lo hago siempre y cuando parta de porcentajes. Aquí no tengo porcentajes, ya tengo masa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que dice Daniela y lo que dice Karen. Pues ya tengo los gramos de nitrógeno, ¿cierto? Ya no hay necesidad de pasarlo a porcentaje porque pues, me estaría devolviendo a lo loco, pues no tiene sentido. Lo paso directamente a moles. Y entonces yo voy a decir, un mol de nitrógeno pesa 14,0067 gramos de nitrógeno. 3,47 gramos de oxígeno. Lo vamos a pasar a moles también, ¿cierto? Un mol de oxígeno, 15,9994. Entonces, porfa, ayúdenme ustedes a calcular cuántos son los moles de nitrógeno y oxígeno aquí. Y entonces repito, el primer paso que hicimos en el ejercicio anterior, que es asumir una base de cálculo de 100 gramos, no hay necesidad de hacerlo. ¿Por qué no hay necesidad de hacerlo? Porque precisamente este primer paso es para calcular los gramos de cada elemento a partir de los porcentajes, ¿cierto? Ese es el primer paso. Pero aquí ya no tenemos porcentajes, ya nos dieron los gramos, entonces no hay necesidad de ese primer paso. El segundo paso, ¿cuál es? Pasar de gramos a moles, que es lo que estamos haciendo, ¿sí o no? Perdón, parezco un perro. Listo. Moles de nitrógeno nos dan 0,1085. Bueno, Sara, ahí tienes mal, ¿no? No son 0,217 gramos, es moles. Sí, bien. Moles de nitrógeno y nos da 0,2169 moles de oxígeno. Entonces vean que ya nos saltamos directamente al segundo paso. ¿Cuál era el tercer paso? Vamos a dividir entre el menor, ¿cierto? Porque así como preguntaba Dana, pues la idea es calcular una relación que hay entre los átomos o los moles de los elementos en la fórmula molecular o en la fórmula empírica, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el menor de los dos? Pues obviamente nitrógeno, ¿cierto? Este de aquí, Vicky, es la masa molar del nitrógeno. Si tú buscas en la tabla periódica, el nitrógeno pesa 14,0067. Porque como estamos pasando a moles, no, la masa experimental, sí, pero es que la masa experimental que se da acá es la masa molar real del compuesto, porque lo que tú tienes en tus manos, por decirlo de alguna manera, es la fórmula como es del compuesto. Tú no tienes la fórmula empírica es algo que nosotros calculamos, ¿cierto? Pero la masa molar real, cuando tú tomas agua en tus manos, tú tienes H2O. Cuando tú tienes glucosa en tus manos, tú tienes C6H12O6. No tienes la fórmula empírica de ese compuesto. Por eso, de manera experimental, lo que nosotros calculamos es la masa molar real del compuesto. ¿Sí?
Sí, porque tú no tienes glucosa y tu fórmula química de la glucosa es CH2O, no. Tú tienes C6H12O6 y tú calculas la masa molar de ese compuesto. ¿Sí? Entonces, por eso digo que este es el que se determina de manera experimental, la masa molar real del compuesto. Listo, entonces yo tengo que dividir entre el menor. ¿Cuál es el menor? Pues los moles de nitrógeno. 0,1085 por acá. Y el oxígeno, pues también lo tengo que dividir entre 0,1085, porque estoy dividiendo entre el menor para hallar esa relación. Obviamente, 0,1085 dividido 0,1085 me da 1. 0,2169 sobre 0,1085. Juan Pablo ya lo hizo, nos da 1,998894, o sea, 2. Entonces fíjense que aquí no tuvimos que multiplicar tampoco porque aquí ya nos dan enteros. O sea, no hay necesidad de multiplicar ni por 2 ni por 3 como en el ejercicio anterior, ni por ningún otro número. En el caso anterior sí debimos multiplicar porque teníamos números con decimales. Acá ya nos da enteros. ¿Qué significa? Que mi fórmula empírica es N1, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. O 2. Esta es la fórmula empírica. O sea, la fórmula reducida. ¿Listo? De ese compuesto. ¿Vale? Pero lo que nos están pidiendo es la masa, la fórmula molecular. Entonces, ¿qué hacemos? El pasito de más. Vamos a hallar ese número entero que me indica las veces que es múltiplo la fórmula molecular de la fórmula empírica y lo vamos a tomar dividiendo la masa molar real del compuesto. Entonces, como nos están dando un intervalo, ¿qué significa? Que podemos tomar cualquier número. Tomemos un número ahí entre ese rango, el que ustedes quieran, porque me están diciendo que es entre 90 y 95. Escojamos un número. Bueno, Santiago dice 92. Entonces, Santiago, porfa. Santiago va a hacer el cálculo con 92 y vamos a hacer el cálculo con 90 también. Se me perdió el cursor. Listo, entonces vamos a poner aquí 92 gramos por mol y vamos a hacer exactamente el mismo cálculo, pero ahora utilizando 90 gramos por mol. ¿Listo? Vamos a ver qué nos da en los dos casos. Esa sería la masa molar real, un aproximado, ¿cierto? Porque lo tomamos del intervalo. Y lo vamos a dividir entre la masa molar de la fórmula empírica, ya Juan Pablo ya lo calculó. Muchas gracias, Juan. 46,0027 gramos por mol es la masa molar de este compuesto, de esta fórmula empírica. O sea, que ese sería el número que va aquí abajo. Si yo hago la relación 92 dividido 46,0027 o hago 90 dividido 46,0027 o nos vamos al otro extremo, que el otro extremo es 95, entonces hagámoslo con 95 también. 95 dividido 46,0027. ¿Por qué estoy haciendo varios cálculos? Porque estamos tomando varias masas en este intervalo, ¿cierto? Entonces, aquí en este primero nos da 1,99988. ¿Qué es esa vaina? 2. Con 90 da 1,9564. Con 95 da 2,06509. Fíjense que estos son los extremos y me están diciendo que la masa molar real está precisamente en esos extremos. Si nosotros miramos los extremos, pues ¿cuál es el entero que está en ese rango? 2. Curiosamente, vean, nos dio el mismo 2. No es que siempre tenga que dar 2, ¿no? En el ejercicio anterior nos dio 2 y aquí también. Pero eso es una coincidencia, ¿no? Siempre tiene que dar 2. Puede dar 5, 10, lo que sea. Curiosamente aquí nos da 2. ¿Qué significa? Que la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica. O sea que la fórmula molecular real del compuesto es N2O4. Esa es la fórmula molecular. Entonces, como ya conocemos la fórmula molecular, pues ahora sí podemos calcular de manera precisa cuál es la
masa molar de ese compuesto. Si nosotros calculamos la masa molar de este compuesto, ¿cuánto nos da? 92,0054 gramos por mol. ¿Que concuerda con qué? Con lo que nos dicen experimentalmente, que la masa molar real está dentro de este intervalo. 92 gramos por mol. Bien, podemos calcular la fórmula molecular y podemos calcular su masa molar. En este intervalo, fíjate que 1,95, que es el extremo inferior, y 2,06, que es el extremo superior, están alrededor de qué número entero? Pues de 2, ¿cierto? Ni de uno ni de 3. El número entero que está entre esos dos intervalos, ¿cuál es? Es 2. ¿Sí? Por eso es que tomamos 2 como referencia aquí, porque está precisamente entre ese intervalo. No hay ningún otro número entero. ¿Listo? Entonces vean, hicimos otro ejercicio. ¿Un poquito mejor? Vean que esto es fácil, ¿sí o no? ¿Hacemos más ejercicios? Listo, pero alguna pregunta está ahí, con total confianza. ¿No hay preguntas? Bueno, listo. Voy a borrar esta vaina de aquí. Aquí está resuelto también, ya se los monté en las diapositivas para que lo tengan ahí. Este es uno como los que decía Juan Pablo de combustión, pero este prefiero hacerlo cuando veamos algo más de estequiometría. Cuando veamos algo más de estequiometría, volveremos a hacer este tipo de ejercicios, pero en donde están involucradas reacciones químicas. Entonces esto todavía no. Mm, Empecemos con este que es sencillito. Lo iba a pasar de largo, pero no. Mejor no asumamos nada. Ustedes, ahí, rápidamente, díganme cuál será la fórmula molecular de un compuesto cuya fórmula empírica es CH. Fíjense que ya tenemos la fórmula empírica. Sabemos que la fórmula empírica es CH. Y sabemos cuál es la masa molar del compuesto. Es aproximadamente 78 gramos por cada mol. Entonces, ahí ustedes rápidamente, díganme cuál sería la fórmula molecular. Como ya tenemos la fórmula empírica, ¿cierto? Pues vamos a hallar la relación que hay entre la fórmula molecular y la fórmula empírica, como tomando la masa molar real del compuesto, o sea, 78 gramos mol, y lo vamos a dividir entre la fórmula empírica, entre la masa molar de la fórmula empírica. Como sabemos que la fórmula empírica es CH, pues CH 12 más 1, 13 gramos mol, ¿cierto? Y si hacemos esta relación 78 dividido 13, nos da aproximadamente, o nos da, no, nos da 6. Exacto, ¿cierto? ¿Qué significa? Vean aquí, recuerden que no siempre tiene que dar 2. Curiosamente en el par de ejercicios, repito, nos dio 2. Aquí nos da 6. Significa que la fórmula molecular es 6 veces la fórmula empírica, o sea que la fórmula molecular del compuesto, así como pusieron ya varios de ustedes muy bien, sería C6H6. ¿Quién tiene esta fórmula? Nuestro querido amigo el benceno. Tiene esa fórmula química, C6H6, ¿cierto? Vean, supremamente fácil. Vamos a hacer un ejercicio de los que yo he puesto en los parciales. ¿Ready?
Empecemos con uno así. Este lo he puesto en varios parciales pluma. Dice, se sospecha que el glutamato monosódico, MSG, un potenciador de sabor de alimentos, es el causante del síndrome del restaurante chino. O sea, esta sustancia se le agrega, es una sustancia sólida blanca, se le agrega a los productos alimenticios para potenciar el sabor característico, ya sea ácido, picante, dulce, etcétera. ¿Listo? Es el causante del síndrome del restaurante chino, ya que puede causar dolores de cabeza y de pecho. Eso es lo que dicen algunas investigaciones. De todas maneras, la FDA, que es como digamos de la de Estados Unidos, ¿no? La que regula todo esto, todavía se utiliza como aditivo alimentario. Dice que el glutamato monosódico, el MSG, tiene la siguiente composición porcentual en masa. Te nos dice, tiene 35,51% de carbono. ¿De dónde salió ese valor? Porque esto se determina de manera experimental, ¿sí? Tiene 4,77% de hidrógeno. Tiene 37,85% de oxígeno. Tiene 8,29% de nitrógeno y tiene 13,60% de sodio. Entonces vean que ya nos dieron la composición porcentual. No, no es cancerígeno, no señor. La masa molar, mire aquí dicen, ¿cuál será su fórmula molecular si su masa molar es aproximadamente de 169 gramos por mol? O sea, aquí ya nos están dando la masa molar real del compuesto. ¿Listo? Para poder calcular su fórmula molecular después. Fíjense que aquí sí tengo porcentajes. Aquí sí hay porcentajes. ¿Cuál era el primer paso que debíamos seguir para poder calcular la fórmula molecular? Entonces ahora sí lo que dijo Juan Pablo en el otro ejercicio, ¿cierto? Vamos a tomar nuestra base de cálculo. ¿Cuál es la base de cálculo más fácil? Recuerden, 100 gramos. ¿Listo? Y entonces con estos 100 gramos vamos a pasar todos estos porcentajes a gramos. Ventaja de tomar 100 como base de cálculo, que el mismo valor numérico del porcentaje es el de los gramos. O sea que aquí va a tener 35,51 gramos de carbono. Aquí va a tener 4,77 gramos de hidrógeno, 37,85 gramos de oxígeno, 8,29 gramos de nitrógeno, 8,29 y 13,60 gramos de sodio. Entonces, primer paso, pasar todo a gramos, utilizando como base de cálculo 100. Ventaja, porcentaje, valor, es el mismo valor en gramos. ¿Listo? Segundo paso, vamos a convertir esos gramos a moles, ¿cierto? Y entonces, cambiarle el color, que sea bonito, está rosadito. Un mol de carbono pesa 12,011 gramos. ¿De dónde sale ese 12? De la tabla periódica, ¿cierto? Y lo convertimos a moles. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Un mol de hidrógeno pesa 1,00794 gramos de hidrógeno. El oxígeno, un mol de este man pesa 15,9994 gramos de oxígeno. El de nitrógeno, mira Vicky, donde sale la masa molar del compuesto, es 14,0067.
que hay unos que me sé de memoria, perdón. Que vivo solo, entonces me toca aprenderme la tabla periódica. Y el sodio, un mol de sodio, pesa aproximadamente 23. Ese sí no me lo sé, es como 22,90 y algo. Ustedes me acordarán. 22,987 creo que es, algo así. Ustedes me dicen ahorita bien la masa molar para ponerla completa aquí, por favor. Y entonces vamos a pasar de gramos a moles, ¿cierto? Entonces, si me ayudan a ir rápidamente, vamos a ponerle verdecito a esto. En el primero, con cuatro decimales, así como Karen. Recuerden que aquí no hay necesidad de redondear tanto. 2,9564 me dan los moles de carbono. 4,7324, gracias Karen, me dan los moles de hidrógeno. Los de O, 2, esas Fercho, 36,57 moles de O, 0,5918 los moles de nitrógeno. Y aquí porfa me complementan cuál es la masa molar del sodio. 22,90 y algo, pero no me acuerdo bien. Me perdió el cursor. Estoy dormido, parce. No sé qué se me hizo el cursor. Allá. 0,59. 15. Karen, gracias. De sodio. Y la masa molar aquí para ponerla completa. 98,97. Listo. Entonces ya tenemos los moles de todos los elementos. Segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? Vamos a hallar esa relación entre esos moles, ¿cierto? Dividiendo entre qué? Dividiendo entre el menor de ellos. Entonces, si miramos aquí cuál es el menor, pues el menor son los moles de sodio, ¿cierto? Significa que 2,9564 lo tengo que dividir entre 0,5915, ¿cierto? Y así lo tengo que hacer con todos. Los vamos a dividir todos los valores entre el valor mínimo. O sea que para el sodio pues da 1, obviamente, ¿cierto? Por ejemplo, para el carbono, ¿cuánto nos da para el carbono? Haciendo la división entre ambos. Entonces, Fercho, ya le hizo, nos da 5 la división. 2,9564 dividido 0,5915. Ven que todos los tengo que dividir entre ese mismo valor numérico. En el caso del hidrógeno, hay un 8. 8. Listo, bien. En el caso del oxígeno, 4. Y en el caso del nitrógeno, pues 0,5918 dividido 0,5915, pues eso da aproximadamente 1. Entonces fíjense que aquí ya nos dan enteros, ¿cierto? Ya nos dieron enteros, entonces no hay necesidad de multiplicar ni por 2, ni por 3, ni por 4. Y entonces, ¿qué significa? Que mi fórmula empírica está carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y sodio. Aquí el orden realmente, como ustedes pongan los elementos, no importa, pero generalmente cuando yo tengo un hidrocarburo, siempre se pone primero el carbono y luego el mejor amiguito que es el hidrógeno, y luego los demás elementos, ¿sí? Por convención. Y entonces aquí voy a tener 5 carbonos, 8 hidrógenos, 4 sodios, un nitrógeno, 4 oxígenos, perdón, y un sodio por acá. ¿Listo? Esta sería nuestra fórmula aquí, nuestra fórmula empírica del compuesto, ¿cierto? Nuestra fórmula empírica. Si queremos calcular la fórmula molecular, tenemos que hacer este cuarto paso adicional, que es calcular
una relación, número entero aquí, que será la división entre la masa molar real del compuesto. ¿Cuál es la masa molar real del compuesto? Nos dicen que es 169 gramos por cada mol, ¿cierto? Es lo que nos dice el ejercicio. Vean que es un valor que nos está dando porque se determina de manera experimental. ¿Y cuál es la masa molar de la fórmula empírica? Juan Pablo ya la calculó. Nos da 169 gramos por mol, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Aquí nos da uno. Si nos da uno, ¿qué quiere decir? Que la fórmula molecular es exactamente igual a la fórmula empírica, como en el caso del agua, ¿cierto? O sea que la fórmula molecular vendría siendo CD5, H8, O4, N1, Na1. ¿Sí? La misma fórmula empírica del compuesto. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo good? ¿Alguna otra pregunta? Está fácil, ¿sí o no? Que estoy que empiezo este quimetría el viernes. Eso sí es emocionante. Entonces, bueno, listo. 169, 11, 28. De todas maneras nos da uno. ¿Sí o no, Juan? Nos da 0,90 y punta. Casi uno. Entonces, por favor, ustedes, ahí solitos, en este momento. No te da que, Karen. Yo ya lo borré. Ay, pucha. ¿No te da qué? ¿Esos números? ¿La relación o la masa molar? Bueno, entonces, de nuevo, pon ahí en la calculadora. Vamos a redondearlo. 12 por 5 más 8, que sería la del hidrógeno, más 16 por 4 más 14 más 23. ¿Sí te da 169 tomando eso así? Listo, perfecto. Entonces, ustedes, porfa, díganme ahí. Este es muy parecido al que acabamos de hacer, solamente que tiene menos elementos. ¿Cuál es la fórmula molecular de este compuesto que se llama el pan? Peroxiacil nitrato. Díganme ustedes, porfa, cuánto les da. Listo. Entonces ya Nicolás se dio cuenta de algo, que falta el porcentaje de O. Tenemos el porcentaje de carbono, de hidrógeno y de nitrógeno. Sí, falta el del O. Pero entonces nosotros lo podríamos calcular. ¿Cómo lo podemos calcular? Como les dije al principio, que la sumatoria de todos los porcentajes de todos los elementos me tiene que dar 100. Entonces, Nicolás, para calcular el del O, pues sería cuánto sumar todos estos y ver cuánto me falta para llegar a 100%, y ese será el porcentaje del O, ¿cierto? Listo.
En el caso del oxígeno SOAR, tienes que tener en cuenta que la suma de todos los porcentajes de las composiciones porcentuales te tienen que dar 100. Entonces ahí te están dando la del carbono, la del hidrógeno y la del nitrógeno. Pues entonces la del oxígeno la calculas por diferencia, lo que te haga falta para completar el 100% del compuesto. Ok. Tengo hambre y tengo ganas de caldo de costilla y tamal y huevos pericos y chocolate y una arepita con queso. Bueno, Juan Pablo ya calculó una fórmula. ¿Esa es la fórmula empírica o la molecular? Vamos a ver cómo les da a los demás. ¿En dónde, Fercho? Sí, Fercho, si habla de las masas molares, yo generalmente uso todos los decimales. Me gusta usar todos los decimales que me da la tabla periódica. Ya aprendí así y así me quedé. Y pues en los pasos intermedios de tratar de dejar varios decimales como para evitar los errores por redondeo, que lo que nos interesa al final son números enteros. Entonces, Juan Pablo, C2H3NO es 5. Valentina le dio lo mismo. A Daniela, la misma. Fórmula molecular igual a la fórmula empírica. Dana, lo mismo. Laura Valentina, la misma. Majo, la misma. Percho, la misma. Listo, perfecto, todo bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo bien? Listo, entonces vamos a hacer un quiz de esto. ¿Les parece? Sí, pero vea que les fue súper bien. Pero obviamente no cortico. No, pero no por ahorita. Voy a montar un quiz virtual. Tienen dos preguntitas y se les voy a dejar habilitado hasta el sábado. Son dos ejercicios así parecidos a esto. La misma vaina. Sí, ahorita se los habilito. Que él se los iba a habilitar ayer a las 11 de la noche, pero ya tenía sueño, entonces mejor no. No, se los voy a dejar habilitado hasta el sábado. O sea, desde hoy hasta el sábado. Para que en cualquier momento que tengan disponible
No, es que la idea es poder pasarle las notas, seguirle subiendo notas de una vez. O sea, que tendrían hoy, mañana, el viernes y sábado. Porque la idea es que les quiero compartir el día sábado las notas que lleven hasta ese día. Hasta mediodía lo voy a dejar. No, el sábado no lo puedo dejar hasta por la noche porque si ustedes se dieron cuenta de lo que yo les envié ayer, hay mantenimiento de la plataforma. Entonces lo voy a dejar hasta mediodía nada más. No, pero el sábado es desde las 7 de la noche, Sara. Sí, o sea, la idea es que no lo dejen tan tarde para el día sábado. O sea, que máximo lo suban al mediodía. Y así lo reviso. Sí, señora. Así lo reviso y el mismo día sábado pues yo les comparto por el aula o por el correo pues las notas que llevemos para que den una idea de más o menos cómo van. Listo, entonces si no tienen más preguntas, hoy vamos a acabar temprano, vea. Tengo unas ganas de tamal, pero no sé dónde buscar tamales, no están vendiendo tamales por aquí cerquita. Y además creo que no puedo salir, ¿no? Y dispar. Así, baila. No puedo salir. Entonces si no tienen más preguntas, sí, sí, mujer, la yaca. Pero pues es que es un poco diferente, ¿no? Pero pues es el mismo principio. Entonces, listo, todo por hoy. Si no tienen preguntas, se pueden ir a desayunar antes de que tienen clase a las 9, supongo, ¿no? Listo, entonces para que se alcancen a comer alguito, que a mí también me dio hambre ya. Y nos vemos el viernes. El viernes ya arrancamos con estequiometría. ¿Listo? Ok, ok. Está bien. Entonces nos vemos. Que estén muy bien. Recuerden, el quiz lo voy a dejar habilitado hasta mediodía. Y les recomiendo que el videito también lo suban hasta mediodía, no sea que el aula empiece a fallar. ¿Listo? A ustedes por asistir, por madrugar.